significa gracias por estar con nosotros en guaraní. Pero, ¿cuál es la pronunciación correcta? Yasoropay Pei Oren Liberamo. Ah, estaba cerca, estaba cerca. Sí, pero bueno, lo dijiste muy bien. Bueno, muchas gracias. La primera vez. Señoras y señores, vamos a hablar de este libro fantástico, el Diccionario Etimológico Etnográfico de la Lengua Guaraní hablada en Bolivia. Guaraní, Bolivia. Los autores, Elio Ortiz, que está con nosotros, y Elías Caubey. ¿Está bien? Caurey. Caurey. Caurey, no es Caubey. Es tan lindo. ¿De dónde son? Mira, yo soy de Lizoso, que queda en la frontera con el Paraguay. Es bastante lejos de estar a más de 1000 kilómetros de acá. Entonces yo quiero aprovechar también para saludar en guaraní, porque hay mucha gente nuestra que ve tu programa. Qué lindo. Adelante, por favor. Amondo pebe Yasoropay de Taraneta, Robia Caturebe, Royucua Peroín, Pendive, Are Rogirovia Caturebe, Royucua Yande Diccionario para vete, Sauca Yandebe. He dicho que estoy muy contento de estar en este programa para presentar este diccionario etimológico y etnográfico de la lengua guaraní. Muy bien. ¿De dónde eres tú? Muchas gracias. Puintu más. Buenas noches. Ya. Yo soy de Ipitacuape, pero vivimos en San Antonio del Parapetí. Le mando un gran saludo, que también tu programa allí se ve. En Camiri, que está mi familia también allá mirándome, aquí en La Paz también. A todos los amigos, ¿no? Y a toda tu audiencia. Y bueno, nosotros decimos somos del Chaco, ¿no? Así de sencillo. Y come sábalo. Sí. Me encanta el sábalo, sí, tan rico. Pescamos. Igual. ¿Cuál es la diferencia del guaraní que se habla en Bolivia con el de Paraguay, por ejemplo? ¿O no hay diferencia? Hay bastante diferencia. El guaraní que se habla en Bolivia tiene unos orígenes que data ya de muchos años. O sea, no se puede precisar. Mientras que en Paraguay lo que ha pasado es que han muerto los dueños de la lengua, pero ha prevalecido la lengua. Y lo que hablan en el Paraguay se llama el guaraní yopará, que quiere decir el guaraní mezclado. ¿Ya? Entonces nosotros tendríamos un poco todavía el guaraní hablándolo casi en su esencia. Ha variado un poco, pero sí se mantiene. Entonces en Bolivia tenemos 3 variedades lingüísticas: la isoseña, a la que yo pertenezco, y está la aba y el simba. Son 3 variedades que habemos en Bolivia. Pero son muy parecidas y similares. No hay ningún problema. Nosotros nos entendemos muy bien. Es como el argentino con el boliviano, ¿no? Hay unas diferencias en acentuación de acento, nada más. Y esas cosas, sí. Cuestión de pronunciación, de acento. Respecto a otros diccionarios, ¿en qué varía este? Mira, Soraya, creo que el valor de este trabajo primero radica en que está hecho por guaraní, ¿no? El isoseño, yo soy aba, pero somos guaraní. En 1639 se ha hecho un trabajo rescatando un poco la esencia de utilizar la fraseología, ¿no? En 1639. Entonces desde ahí hasta ahora no se había hecho un trabajo también. En aquel momento lo hizo un sacerdote para que ellos aprendieran la lengua, ¿no? Que es una de las estrategias también que han empleado. Entonces ahora nosotros hemos empleado un poco de esa metodología, pero hemos enriquecido. Entonces la riqueza de este trabajo, a diferencia de otro diccionario, porque otros diccionarios a veces son glosarios, ¿no? Que tú pones, por ejemplo, el vaso, significado vaso. Claro. En cambio aquí tú tienes el significado de vaso, pero tiene una variedad, ¿no? Por ejemplo, te explico. Comenzamos con la etimología, que ahí la etimología te dice muchas cosas, ¿no? Entonces, y después utilizamos la variedad semántica, ¿no? Entonces, utilizando una lógica más o menos adelante, atrás, arriba, abajo, entonces la palabra se mueve en sí. Hemos empleado esa metodología, y cuando es necesario hemos empleado etnografía, ¿no? En el caso de alguna planta, por ejemplo, que es importante para nosotros, que merece una peculiaridad con relación a otro tema, entonces hemos puesto. Y ponemos también una parte, el sentido comparativo. El guaraní mucho compara hablando, ¿no? Y también hemos colocado el sentido figurado. Entonces la lengua también es figurada, no siempre, y se utiliza bastante. Por eso ahí viene la onomatopeya también, que hemos recuperado, y hay bastante de onomatopeya. Y hemos puesto creencias, porque el guaraní cree bastante en varias cosas, ¿no? Entonces podrían decir desde afuera, a los caray, nosotros decimos el otro, ¿no? Que son supersticiosos, pero no.
Hemos rescatado también la creencia en lo que se cree, y creo que en todos lados se cree, ¿no? Dice, no sé, pues va a llover ahora, me está doliendo qué sé yo, la espalda, la rodilla, ¿no? Entonces esos son su asana para muchos, no sé qué es lo que pronostica el tiempo, ¿no? Hemos rescatado. Además de eso, la mitología es un efecto importante porque explica muchas cosas, ¿no? Y en última parte hemos puesto algo de farmacología. Ya. Entonces tú vas a encontrar en la última parte cómo se emplea, por ejemplo, un árbol, ¿no? Podemos ver cuál es la importancia. Me gustaría mostrarte acá una palabrita para que los que nos están viendo también puedan un poco, ¿no? Yo también he seleccionado una que voy a compartir con sí, Iguopey, ¿no? ¿Iguopey? Iguopey, que es el algarrobo, o en los chaqueños le dicen el cupesí. Por ejemplo, sus raíces sirven para curar, ¿no? Su hoja también, incluso para curar el cáncer, el mal de próstata. Entonces se utiliza también para el resfrío. Entonces hay toda una serie de elementos que tiene que ver. Entonces el diccionario, pues alguna palabra alcanza hasta 3 páginas. Qué trabajo maravilloso el que han hecho. ¿La gramática es diferente? Sí. Muy compleja. Sí, te voy a... Un aspecto que quiero complementar de lo que dijo Elías Soraya es que este diccionario es etnográfico. ¿Por qué etnográfico? Nosotros en el mundo guaraní habemos 2 grupos. ¿Ya? Un grupo de guaraníes técnicos, profesionales, que hacen estudios de su cultura, pero para adentro, para las escuelas. Se han elaborado muchos textos. Pero nosotros hemos pensado hacer investigaciones de nuestra cultura para afuera. Entonces hemos publicado varios textos, tenemos varias publicaciones y este es el último de ellos. Aquí nosotros intentamos mostrar al guaraní, ¿no?, a través de su lengua, hacia esa otra cultura con quien nosotros debemos relacionarnos siempre. ¿Ya? Por eso es que es etnográfico, porque describe un poco a la cultura, describe un poco cómo vivimos, qué pensamos. Entonces vas a encontrar al guaraní en su simpleza, vas a encontrar al guaraní en su profundidad, con su filosofía. Y de esa manera hemos intentado desnudar al guaraní. Usted, por ejemplo, busca una palabra, por decirte, ¿quieres saber fiesta? Te vas a un glosario que está acá, ¿no? Atrás, y te va a mandar a una parte que dice arete, que es la fiesta grande de los guaraníes. Sí, a la palabra arete. Y ahí te va a explicar en arete qué piensan del arete, cómo elaboran el arete, qué hacen las mujeres, qué hacen los niños, cómo se baila, qué se hace y cómo termina la fiesta. Entonces ahí te vas a dar cuenta cómo es el guaraní en su fiesta. Yo quiero felicitarlos de verdad, es un gran aporte para la literatura boliviana, un gran aporte para la cultura. ¿Ya está a la venta? Sí, Elías sabe dónde están los libros. Bueno, el diccionario ya hemos comenzado a presentar desde este mes de noviembre, en Camiri, en Santa Cruz, en La Paz, también ya hemos presentado, estamos viendo Cochabamba. Están en Santa Cruz, en la librería Levis Libros, en Santa Cruz, en la librería Plural. Aquí en La Paz pueden encontrarnos en la librería Yachay Huasi y en la librería Plural también, ¿no? Entonces ya está a la venta, creo que es un aporte. Y un datito más quiero mencionarte también, que desde la Asamblea del Pueblo Guaraní, a través del Consejo Educativo, está pidiendo al Ministerio para que esto sea un texto oficial y pueda entrar a todas las unidades educativas del territorio guaraní y chaqueño, ¿no? Sería maravilloso que eso suceda. Jajay había sido... ¡Ay, caramba! Jajay, ¿no? Jajay. 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 Qué bonito. Sí. Bueno, y con un jajay nos vamos a un corte. Ahorita.